Para hacer una correcta introducción al derecho, lo primero es responder a la pregunta: ¿qué es el derecho? Yo propongo que el derecho sea visto como una formación técnica o tecnológica de las ciencias sociales, ciencias como la antropología, la sociología, la economía. El derecho, a mi manera de ver, solo reproduce y aplica los resultados de las investigaciones de las otras ciencias sociales. Es así como el legislador reproduce esos resultados y los vuelve leyes o normas jurídicas. Y esas normas jurídicas las aplican los abogados. El derecho solo reproduce y aplica en una especie de labor de albañilería. En la línea del profesor Kelsen, el derecho solo debe dedicarse al estudio de las normas jurídicas, de la creación de estas, de su interpretación, de su estructura y de su aplicación. El derecho entonces puede verse como una rama técnica de las ciencias sociales y que la materia central del estudio del derecho pues es la norma jurídica. Entonces la segunda pregunta es: ¿qué es una norma jurídica? ¿Qué es? Y en vez pues, de dar una definición de lo que es una norma jurídica, lo mejor para entenderla es reconocer primero quién la expide, para qué sirve la norma jurídica, cuáles son los diferentes tipos de norma y en qué consiste la valoración de la norma jurídica. Las normas jurídicas solo las expide el Estado, sea el legislador, sea el juez, sea el Poder Ejecutivo, desde lo nacional hasta lo regional, desde el Congreso de la República hasta el Consejo Municipal o las asambleas departamentales, desde el presidente pasando por los gobernadores y los alcaldes. Pues digamos también que en ocasiones los jueces terminan creando normas como si fueran legisladores, pero pues esto es una labor limitada, digámoslo así, de los jueces. Esto no es, no es pues la norma general. Entonces también podemos decir sin equivocación en este orden de ideas que la fuente principal del derecho, la fuente primaria, es la ley. ¿La ley qué es? Son las normas que están contenidas, las normas jurídicas contenidas en los códigos que hacen los congresistas. Las normas jurídicas sirven para muchas cosas, pero específicamente sirven para regular las relaciones entre los individuos de una sociedad, para regular las relaciones entre los individuos y el Estado. En general, las normas jurídicas lo que hacen es mandar, prohibir y sancionar. Además, también podemos decir que las normas jurídicas sirven para prevenir conductas no deseadas. Como distintos tipos de normas podemos mencionar las normas morales, las normas sociales y las normas jurídicas. Las primeras pues, responden al conocimiento interno del individuo sobre el mal y el bien, en el sentido de entender el bien como aquella conducta que se desea para sí mismo y el mal como lo que no nos gustaría que nos hiciera. Kelsen le llamó a esto imperativos categóricos, pero pues se puede interpretar solamente
como el principio o la norma de no hacerle a los demás lo que no querés que te hagan a vos. El control de las normas morales es interno. La norma moral no es coercitiva. Luego, pues encontramos las normas sociales. Las normas sociales pueden ser justas o pueden ser injustas, pero parten de las costumbres aceptadas socialmente. Obedecen a lo que la sociedad espera del individuo. En principio no son coercitivas, pero no podemos negar que la venganza o la justicia por mano propia es un tema muy recurrente en algunas sociedades. Entonces, luego encontramos también las normas jurídicas. Estas las hace, las produce, las expide el Estado, con fundamento en la protección o en la necesidad de proteger unos valores que se creen necesarios en una sociedad. Son de carácter obligatorio, son coercitivas y el Estado tiene la capacidad, la facultad y el deber de sancionar a quien no las cumple. Ahora vemos que la teoría de la norma jurídica se conoce como la valoración de la norma jurídica. La norma se valora si es justa o no es justa, se valora su validez, se valora su eficacia. Sobre la valoración de si es justa o no es justa, por ejemplo, el abogado solo necesita dirigirse a la Constitución política, revisar la parte de los principios fundamentales y de los derechos fundamentales. Incluso puede hacer uso del preámbulo, porque el preámbulo pues también es obligatorio, es vinculante. Entonces, para determinar si una norma es justa o no es justa, pues solo debe interpretarla con fundamento en la Constitución política. Entonces, en la valoración de la norma como justa o injusta, reiterando la idea anterior del principio del video, de que el derecho solo reproduce los resultados de otras ciencias sociales. Así como el abogado, para identificar si una norma es justa o injusta, no necesita hacer una encuesta o hacer un estudio o una investigación sociológica, simplemente puede ir a la Constitución política y de ahí interpretar y adecuar esa situación al caso específico, al caso de asesoría o al caso de su representación jurídica. También entonces debemos hacer la valoración de lo que es la validez de la norma. Y para explicar esta valoración, pues es simplemente tomar un ejemplo de alguna ley que haya sido declarada inexequible por la Corte Constitucional por motivo de unas fallas o de fallas en la tramitación del proyecto de ley dentro del Congreso de la República, saltándose procedimientos o no cumpliendo los procedimientos establecidos en la Constitución política. Entonces, es ahí cuando podríamos determinar si una norma es válida o no es válida. Primero, si ha cumplido con los requisitos del procedimiento del proyecto en el Congreso de la República.
Sobre la eficacia de la norma, se puede establecer en dos sentidos. Si ésta se cumple por los ciudadanos y además si esta ley cumple con la finalidad que le dio el legislador. Entonces ahí están los tres criterios de valoración de las normas jurídicas, que son la justicia, si la norma es justa, si la norma es válida y si la norma es eficaz. Quiero terminar diciendo, y a manera de crítica, a algunos no les gusta la crítica, o de pronto no les gusta dependiendo de quién haga la crítica, pero quiero terminar diciendo que en la introducción al derecho que hacen en las universidades, pues deberían hacer más énfasis en formar a los estudiantes, como creadores y prestadores de servicios, no como sociólogos o como antropólogos o como historiadores, no, deberían enfatizar en que son creadores y prestadores de servicios. Servicios como la asesoría jurídica o la representación jurídica. Es más, se debería reducir la duración de la carrera de 5 a 3 años, como es en Estados Unidos, como es en Francia y como es en otros países del mundo. 5 años de la carrera del derecho, en mi opinión, es excesivo, es una duración excesiva y de alguna manera fomenta la improductividad. Yo creería que si se reduce esa duración, pues digamos que la aplicación del derecho y los estudiantes, pues los egresados podrían generar un desarrollo más fructífero de lo que es la profesión del derecho. Algunos dirán, no, pero es que 3 años para estudiar derecho no sirve porque muchos estudiantes salen mal preparados y que es necesario los 5 años. No, pues si un estudiante sale mal preparado, yo diría que en primer lugar no es por la duración de la formación. Yo diría que si sale mal preparado, o sea, si no aprendió nada de derecho, es porque no estudió. Y pues en este sentido, lo bueno del derecho es que es una disciplina donde su aprendizaje, digámoslo de alguna manera, es fundamentalmente autodidacta. Pero ¿cómo? Leyendo. Es que en otras palabras, usted puede ser un experto en derecho sin haber cursado, sin haber pisado una universidad, simplemente leyendo. Usted puede ser experto en una ley leyendo y investigando sobre la doctrina y etcétera, etcétera. Entonces no es la duración de la carrera no implica o no tiene relación con si el estudiante sale o no sale bien preparado de la carrera. Debería reducirse la carrera a 3 años, por lo menos. A 3 años. Su tiempo es suficiente. Bueno, y ya les pido disculpas, no siendo más. Ya sabiendo todo esto, ustedes pasan primer semestre.
Muchas gracias y hasta luego.